incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 10 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no somos tan raros y no estamos solos. Soy Flor Nieto y esto es Vida Millennial. Hola Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre inteligencias múltiples y que no solo se trata de memorizar fechas y hacer ecuaciones. Recapitulemos porque el tema viene dando vueltas. En el episodio de cómo ser más creativo, citamos que para Howard Gardner, neuropsicólogo y profesor de Harvard, existen 8 tipos de inteligencia. Inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia kinestésico-corporal, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista. Pregunté en las redes sociales si querían un episodio sobre esto y varios dijeron que sí, así que acá estamos. Gracias por contribuir a que este podcast sea un espacio más interesante y si quieren sugerir un tema o lo que sea, pueden buscarme en las redes sociales como Flor Nieto Blog y en Twitter como Flor Nieto. Hablando de eso, hoy cumplí 11 años en Twitter, hablemos de ser jóvenes, pero no tanto. Bueno, millennials básicamente. No somos centennials, pero tampoco boomers. Es un momento extraño en la vida, como todos los momentos de la vida básicamente, a menos que vivas cada etapa 2 veces y más o menos ya sabes, como en esa película About Time, traducida como Cuestión de Tiempo. Qué buena película con Bill Weasley y Regina George. #íconos, #Rumania, #dragones, #Glencoco. Volvamos. La inteligencia. Por supuesto que todos o casi todos pasamos por un sistema que nos estructura llamado escuela, que está muy bien y es básicamente polémico a la vez porque nos otorga parámetros para manejarnos en la vida, nos enseña cosas, valores, socializamos, pero a la vez como ya venimos hablando y porque la sociología y la semiología me c***an un poco la cabeza y me hicieron muy bien a la vez, sabemos que la realidad es una construcción, la historia es una construcción y los parámetros sociales son construcciones. O sea, un ejemplo, sabemos todo sobre la vida de San Martín, tipo muy importante, pero casi nada sobre la madre de la patria, María Remedios del Valle. Como las mujeres fueron invisibilizadas por la historia nacional, también lo fueron muchas cuestiones más. Por supuesto que parte del rol del colegio es prepararnos para la vida y más específicamente en el ámbito laboral acostumbrándonos a pasar muchas horas en un lugar que no es nuestra casa, sentados, concentrados y escribiendo cosas, hablando, exponiendo. No digo que sea la picadora de carne de Pink Floyd y que nos unifique a todos, pero sí, el modelo de educación tradicional, o por lo menos el que yo conozco, le presta excesiva atención a algunas cosas y a otras no. Tuve la tremenda suerte de que me mandaran a la Escuela de Arte y a la modalidad de comunicación arte y diseño en el Colegio Universitario Patagónico. #aguantelcup. Entonces, si bien pasé por esas estructuras más o menos, no fue tan heavy como quizás haber pasado por algún colegio que premiara la matemática, la física y la química. En ese caso, todavía seguiría ahí, porque entre nosotros, el último año teníamos 2 horas de matemática por semana, casi me la llevo igual, a pesar de que no era tan exigente, y pasé porque el hijo de un amigo de mis papás, que estudiaba ingeniería, me resolvió los ejercicios de práctica final. Fuertes declaraciones. Si me basara en la noción de inteligencia clásica, estaría completamente segura de que soy estúpida. Pero la verdad es que no sé dividir ni por 2 cifras, pero por el otro lado sí terminé una carrera profesional con 10 en la tesis y un promedio alto. Cosa que puede ser muy inteligente para algunos, pero me pones a manejar y no coordino muy bien, me pones a jugar al fútbol y corro destartalada, o me sentás frente a la página de la AFIP y me pongo a llorar. Literalmente mi papá me tuvo que explicar como 3 veces cómo facturar y me lo iba anotando en un papelito. Bueno, ¿y a qué voy con todo esto? Que decir que una persona es inteligente o no es totalmente relativo básicamente porque todos somos inteligentes y estúpidos a la vez. Quiero que diga eso en mi tumba. De hecho, Julián de Zubiría, consultor en educación de las Naciones Unidas para Colombia, dice que es equivocado decir que una persona es inteligente. Si bien todos pasamos por experiencias más o menos similares, hay mucha gente muy inteligente que no cree serlo. Hay gente también a la que le hicieron creer que no era inteligente y eso siempre me mata. Es horrible, no hagan eso. ¿Y qué es la inteligencia?
La palabra proviene del latín intelligentia o intellectus, que a su vez proviene del verbo intelligere, término compuesto de inter, ente y legere, leer, escoger. O sea, significa comprender o percibir. Desde la noción más básica de la Wikipedia, hashtag me crió la Wikipedia, la inteligencia se definió de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, racionamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. En términos más generales, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Ahora, no especifica demasiado ni qué entorno ni qué contexto, lo que para la escala tradicional significa hacer ecuaciones, memorizar el proceso de fotosíntesis y detectar las palabras graves, esdrújulas y agudas. Otro problema que podemos ver en la noción tradicional o desde el sentido común es creer que porque alguien hace una carrera universitaria de una es competente. Obvio que es re importante y yo disfruté muchísimo estudiar inclusive el posgrado. La educación es siempre la mejor inversión, pero no es lo único. Si yo me saco un 10 en todo, pero no sé resolver, me falta criterio, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas, estoy al horno. Hay una definición de erudición del diccionario del diablo de Ambrose Bierce que amo. Dice, polvillo que cae de un libro a un cráneo vacío. Les súper recomiendo el diccionario del diablo, obvio tiene cosas que no envejecieron muy bien, pero la mayoría sí, y además es muy gracioso. Bueno, gracioso para la gente nerdo que consume mucho Twitter. Hashtag gente como uno. Pero vamos a lo que nos interesa realmente, los 8 tipos de inteligencia de Howard Gardner. El autor dice que todas las personas tenemos todo, pero cada uno de nosotros se destaca más en uno que en otro. Dice que generalmente se necesitan aunque sea un poquitito de cada una para realizar la mayoría de los trabajos o simplemente desenvolverse en la vida. El psicólogo español Bertrand Regader nos resume cada una de ellas. Inteligencia lingüística. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc. Quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen inteligencia lingüística superior. Profesiones en las cuales destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas, actores. Inteligencia lógico-matemática. Como su propio nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Los célebres tests de cociente intelectual, IQ, se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística. Los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. También los ajedrecistas requieren esta capacidad lógica para desarrollar estrategias de juego mejores a las de su oponente y a la vez anticipar sus movimientos. Inteligencia espacial, también conocida como inteligencia visual espacial, es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Esta inteligencia destaca en los ajedrecistas y los profesionales de las artes visuales, los pintores, diseñadores, escultores, así también como los taxistas, que tienen que tener un exquisito mapa mental de las ciudades por las que transitan. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia encontramos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos. Inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner y a sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, puede entrenarse y perfeccionarse. No hace falta decir que los más aventajados en esta clase de inteligencia son aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad. Inteligencia corporal y sinestésica.
Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La habilidad para usar herramientas, por ejemplo, es considerada inteligencia corporal sinestésica. Por otra parte, hay un seguido de capacidades más intuitivas, como el uso de la inteligencia corporal, para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Acá entran los bailarines, actores, deportistas y hasta cirujanos y creadores plásticos, porque todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas. Inteligencia intrapersonal. Es aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y en el foco atencional. ¿Qué quiere decir? Que las personas que destacan en esta inteligencia son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Cosa que hacemos un poquito acá y otro poquito en el psicólogo, gran parte en el psicólogo. Por favor, vayan al psicólogo si necesitan. Según Gardner, esta inteligencia también permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Por otro lado, saber distanciarse de la situación para desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo, como saber identificar los propios sesgos de pensamiento, son herramientas muy útiles tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee y se desarrolla la inteligencia interpersonal. Profesores, psicólogos, terapeutas, abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia descrita en la teoría de las inteligencias múltiples. Inteligencia naturalista. Según Gardner, la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las inteligencias múltiples de Gardner, concretamente en el año 1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano o cualquier otra especie y que ha redundado en la evolución. Para Gardner, este tipo de inteligencia se desarrolló para facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la naturaleza. Actualmente, su uso no solo se limita a los entornos en los que no hay construcciones humanas, sino que estos últimos también podrían ser, entre comillas, explorados de la misma forma. Gardner destaca que lo importante de su teoría no son las 8 inteligencias que propone, sino la conceptualización de la cognición humana como procesos paralelos y relativamente independientes los unos de los otros. Por ello, señaló varias veces que posiblemente las inteligencias múltiples no son las que él propuso, sino otras que no tuvo en cuenta o que agrupa bajo el nombre de una sola inteligencia. Por eso, si conoces a alguien que no cree ser inteligente, recomendale este episodio, le puede venir bien. Ahora te toca contarme, ¿cuál o cuáles sentís que van más con vos? Les dejo con esa pregunta y hasta la próxima, millennials. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.